Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Mal, bien? ¿Regular? ¿Ni frío ni calor? Bien. Vale, esa es la actitud. Estar bien. Bueno, menos mal que está Celtia conectada, porque si no, no sé yo, otra vez estaría hablando solo. Bueno, me oís bien y todo bien, ¿no? ¿Cómo ha ido el fin de semana? ¿Habéis pasado bien? ¿Os habéis mojado? ¿Os habéis mojado? ¿No os habéis mojado? ¿Os habéis mojado No, en casa. en casa? ¿Os habéis mojado en casa? ¿Os habéis duchado? Vamos, No básicamente. nos hemos mojado. Yo estoy en casa. Pues donde había que estar. ¿No habían dicho que no nos estuviéramos quietos? Ahora no sé si habéis visto las noticias, cómo está la cosa por ahí, Valencia y Tarragona y tal. Están bajo el agua. Está la cosa fatal. Así que ojo que es la época. Claro, verano caluroso, pues luego nos viene lo que nos viene. Bueno, a ver, todavía seguís sumando. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la conexión? ¿Habéis echado un vistazo? ¿Habéis visto el RA2? ¿Tenéis ya todos depositado la primera tarea? Entiendo que sí. Sí, Vale, Sí. iré calificándola poco a poco a lo largo de esta semana. Y ya tenéis abierto la 2, que la podéis ver con todo. Ah, no, no la podéis ver. ¿Por qué no? A ver. Vale, pues sí, la podéis ver. La abrimos Se ve. ahora. ¿Eh? ¿Sí o no? No, Sí, sí, sí. ¿no? ¿Pero la podíais ver antes? Yo creo que no. Sí. Ah, pues me parecía como que no estaba activa. Vale. A mí me parece como que la tenéis que ver, así que perfecto. Muy bien, pues voy a compartir pantalla y por supuesto antes de ver tarea vamos a ver tema. ¿Vale? Ya el otro día estuvimos adelantando un poquito, pero vamos a verlo. ¿Dónde estáis? Aquí. Aquí, comparto. Pim pam. Vale, al final de la clase también voy a hacer un pequeño repasito de las programaciones que ya hemos presentado para que veáis que es una programación y que podéis esperar en ese documento y que veáis que lo volcaremos en, bueno, este es el RA2 y lo volcaremos en comunicación, programaciones del módulo, ¿vale? Cuando ya nos den el visto bueno desde el centro, ¿vale? Desde el Politécnico a las programaciones. Las programaciones solamente cuándo se van a ver los temas, en qué están divididos los temas, las ponderaciones y todo esto de rollos. ¿Vale? Bueno, el RA1 lo di por concluido el otro día. Una de las cosas que están, por cierto, las programaciones son las temporalizaciones, es decir, cuánto tiempo le dedicamos a cada RA. Este primer RA era un 10% de la nota total, o sea que no era de los que más valían. El RA2 en adelante valen todos un 15% de la nota total, ¿vale? O sea, son un poco más pesados. Bueno, ahora me diréis si habéis tenido tiempo de echarle un vistazo a las distintas formas jurídicas que tiene la empresa. Por supuesto, vamos a hacer hincapié, aunque las vamos a mencionar todas, vamos a hacer hincapié en las que nos rodean, ¿vale? Que básicamente son las SL, las SAs y los autónomos. A ver cómo hay que constituirse, qué requisitos hay, etcétera. Capital social y demás. La tarea, que era lo que quería ver con vosotros, ahora al principio, la he abierto hasta el día 22, ¿vale? La tarea le iba a añadir más cosas,
ahora aquí. Pero en principio la vamos a dejar como está porque ya tiene 10 actividades, que está bastante bien, y cada una cubre una pequeña parte de los criterios de evaluación. Así que la vamos a dejar como está. ¿Vale? En algunas otras que se quedan un poco cortas, digamos, pues le meteremos algo más. Siempre tiene que haber una tarea con varias actividades dentro. Así que aquí nada, pues tenéis, como veis aquí, actividad 1, completar un cuadro que recoge los aspectos que caracterizan las distintas formas jurídicas estudiadas en la unidad. Pone el siguiente cuadro, pero no se ve ningún cuadro. Se verá aquí. Vamos a ver. Vale. En el PDF sí tenéis el cuadro. ¿Vale? ¿Lo veis en pantalla? Entonces, esto es muy parecido a la actividad que os dije que intentaréis hacer para hoy. ¿Vale? Que ahora vamos a ver un poco la solución para que veáis lo que hay que poner. En este caso, es lo mismo, pero estructurado ligeramente de otra manera. Entonces ponemos, vale, empresarios que son persona física. Acordaos que estamos distinguiendo persona física y jurídica. Y dentro de físicas tenemos la individual, comunidad de bienes, que por aquí me dijisteis que había alguien que tenía una comunidad de bienes, y sociedades civiles. Y las jurídicas, las personalistas, mercantiles o... Vale, ¿habéis vuelto? Sí. Sí. Intermedios son como paradas dramáticas. ¿Sigo compartiendo o ya no veis nada? A ver, sí. Sí. Vale, entonces aquí tenemos personalistas, mercantiles o las especiales. Las que nos rodean son, dentro de las mercantiles, la SL y la SA. ¿Vale? Son las más conocidas. Ahora fijaros que otras muchas hay. Y las especiales, sociedad laboral o una cooperativa. Perdón, y las cooperativas, que le llaman especiales o de interés social, porque en teoría algunas de ellas, interés social, no tienen por qué ser con afán de lucro. Por ejemplo, cooperativas nosotros siempre las asociamos con cooperativas agrícolas, ¿no? Donde cada agricultor es un, digamos, accionista, en este caso se llama cooperativista, tienen iguales de derechos frente a la cooperativa. En teoría la rigen entre todos, aunque pueda haber un órgano gestor, generalmente lo hay, pero ya digo, hay cooperativas sin ánimo de lucro y evidentemente las agrícolas son pues con ánimo de lucro, ¿no? Al final hay un rendimiento económico. En cambio, la cooperativa que se hace una serie de personas que se juntan para hacerse un edificio en régimen de cooperativa, pues no hay afán de lucro, simplemente hay afán de reducir costes, de convertirte en un empresario especial o de interés social por un periodo de tiempo corto para construirte una vivienda, ¿no? Bueno, ayuda para la actividad. Número de socios. Ponemos el número de socios. Número de socios mínimo. Porque claro, si os pongo una SA, que SA es cualquiera que suscriba acciones, pues evidentemente no hay un número mínimo. Pero el número mínimo de socios. Capital mínimo necesario para establecerlo. El mínimo por ley. En todos lo tenéis en el tema. El único que ha habido una normativa posterior que lo modifica ligeramente es la SL, ¿vale? Que pasaba de 3.000 a 1. Responsabilidad de los socios. Se indica si es limitada o es ilimitada, según el caso. Razón social. Bueno, limitada o ilimitada básicamente significa, responde limitada solo con el patrimonio de la empresa, ilimitada con todo el patrimonio, tanto personal como de la empresa. Razón social, las siglas en las que se denomina, bueno, para que sepáis, SRL, SL, SLU, SA, en fin, todas las variantes que tenemos. Aspectos fiscales, ¿qué impuestos deberá pagar la empresa en función de qué forma jurídica? Vale, un autónomo, que es una persona individual, acordaos,
personas físicas, empresario individual, no tiene que tributar de la misma manera en una comunidad de bienes, en una sociedad civil, que una mercantilista, ¿vale? ¿Cuál sale mejor? Pues está pensado de tal manera que conforme van cogiendo volumen, sea más interesante pasar de persona física a persona jurídica, ¿vale? Ahora, no hay que hacerlo ni antes ni después. Ni ponerte a facturar 4 millones de euros siendo autónomo, ni convertirte en SL cuando estás facturando 100.000, ¿vale? ¿Dónde está la línea? Pues en el momento en que se iguale los impuestos, básicamente. A igualdad de impuestos ya conviene saltar al siguiente nivel. ¿Qué más tenemos aquí? Perdón. Razón social. Gestión de la sociedad. Vale, ¿quién es el gestor? ¿Vale? Si es la propiedad, si es una asociación designada, etcétera, etcétera. Esto es lo que vamos a ir viendo uno a uno. Actividad 2, cada una de las situaciones siguientes. Bueno, con esto vamos a estar esta semana y la semana que viene, en principio. Por eso lo he puesto hasta el miércoles de la semana que viene. Actividad 2, vale, dificultad de comprar viviendas, un grupo de personas se asocia y tal. Este es el ejemplo que he puesto ahora, ¿vale? No sé si conocéis a alguien que haya hecho esto, yo sí. Que han comprado un solar en el centro de Murcia, con aportaciones de los cooperativistas y tal, en fin. Se convierten en empresarios por un periodo de tiempo. 4 compañeros que acaban de finalizar estudios quieren crear una empresa. ¿Lo habéis leído esto? Que os dije que lo ojearais. ¿Alguien? ¿Lo digo por ir más rápido o de entretenerme más? Yo no he tenido tiempo. Vale. La sinceridad es un grado. Ahí está. Vale. 4 compañeros, vosotros os asociáis entre 4, creáis una empresa. Elaboráis un plan de empresa, al final del capítulo anterior, acordaros, con todos los recursos necesarios, personal, etcétera. Después elegimos forma jurídica, pero no sabemos cuál. No hay muchos recursos, como es la primera experiencia del mundo empresarial, limitamos la responsabilidad. Además de ser propietarios, van a trabajar en la empresa con carácter indefinido, ¿vale? ¿Por qué? Porque un propietario puede ser solamente socio capitalista o puede ser también personal laboral, ¿vale? Existen las distintas fórmulas. ¿Qué forma jurídica será la más idónea para la empresa que pretenden construir? Pues aquí os dejo que elucubréis, ¿vale? Elucubrar significa que pues os tiréis un órdago y digáis la que vosotros pensáis. Salustiano, un nombre muy típico. Rodríguez terminó hace unos años el ciclo de electromecánica, muy bien. Una nave, tiene, no espacial. Ha preguntado en varios sitios la forma jurídica, el solo, SLU, para evitar poner en riesgo el patrimonio, y otros como empresario individual, que es más sencillo. Venga, recomendaciones. 3 amigos que acaban el ciclo parecido al vuestro, administración y finanzas, ahorros, no quieren arriesgar su patrimonio futuro en el caso de que la empresa no vaya bien. ¿Qué forma de jurídica elegirían? Manuel trabaja jornada parcial en una empresa dedicada a la organización de eventos, abre el propio negocio, pobrecito, porque, en fin, no es un sector fácil. La idea de Manuel es especializarse en bodas, experiencia podría necesitar, pero tiene duda acerca de la forma jurídica. ¿Es posible que la única persona constituya una sociedad? Bueno, esto se responde solo. ¿Qué diferencia entre responsabilidad limitada y ilimitada? He explicado antes. Valores positivos y negativos de ser empresario individual. Grupo de socios que decide construir una sociedad anónima con el capital mínimo establecido por la ley. Suscriben la totalidad de capital, pero desembolsan en una cuenta abierta a nombre de la sociedad 12.000 euros. ¿Se puede constituir válidamente una sociedad? ¿Por qué? Ahora, ¿qué factores deben tener en cuenta un emprendedor a la hora de elegir forma jurídica de su empresa? Realiza un cuadro comparativo entre SA y SL, las más comunes,
teniendo en cuenta lo mismo de antes. De hecho, lo sacáis del cuadro primero. Explica brevemente la diferencia entre trabajador autónomo y autónomo dependiente. Y la última, doña Isabel crea su propio negocio más conveniente para crear una sociedad anónima con un capital de 48.000 euros. Evalúa la información recibida por la señora Jiménez. ¿Vale? Bueno, esto lo tenéis claro, le echáis un trabajito y lo vemos en una semana para darle el toque final para el miércoles 22, que es cuando lo entregáis. Apuntaros esas fechas para que no se os vayan. Por cierto, tengo por ahí entregas fuera de plazo. Yo, en principio, voy a ser muy estricto en eso. Cuando nos pasamos de plazo, no es lo mismo que los que entregan en plazo. Tenemos que poner el rasero en el mismo nivel, ¿vale? De manera que todo el mundo tiene que entregar antes de la fecha de plazo. No tengo inconveniente en que si hay algún evento, alguna circunstancia, vamos retrasados en el tema o algo, podemos hablar de poner una fecha posterior. Pero si la fecha está puesta, no vale. Estoy recibiendo algunos incluso por email, ¿vale? No. Fuera de plazo y fuera de la plataforma, en principio, no van bien. ¿Ok? Vale, entonces la práctica que os puse para que empezarais a hacer con el tema era esta y entiendo que lo habéis empezado a hacer, ¿verdad? Yo lo tengo aquí resuelto. Para ir viéndolo con vosotros, pero primero vamos a dar un repasito al tema. ¿Vale? ¿Habéis encontrado algún problema con esto? ¿Con qué quiere decir cada uno de los conceptos? No, ¿verdad? Número de socios. Número de socios mínimo. Capital mínimo. Capital que te exige la legislación vigente para comenzar. Responsabilidad de socios. Aquí simplemente tienes que poner ilimitada o limitada. Razón social, las siglas. Ya sabéis que en España es SL, SRL, SA, pero por ejemplo, el equivalente en Alemania es GmbH, el equivalente en Francia es SRL y en Estados Unidos LTD, Limited, y así pues cada uno tiene en cada país sus propias siglas o razón social. Aspectos fiscales, es decir, ¿por qué tributan? ¿Qué concepto? Básicamente IRPF, IVAs en su caso, liquidaciones de IVA, impuestos de sociedades, IBI, no lo sé, los impuestos que se le puedan atribuir. Gestión de la sociedad, vale, si se encarga la propiedad o un órgano colegiado, ¿vale? ¿Dónde tenemos los datos para todo esto? A ver, aquí. Bueno, esto está resuelto, lo tengo resuelto. Vale, lo tengo resuelto, pero no lo tengo aquí volcado para que no lo veáis. ¿Vale? Vale. Y luego presentaciones teníais dos, que ahora me estoy dando cuenta que os volqué uno, pero no los dos. Y el resumen, llegamos hasta la página web 9, si no recuerdo mal. Vamos a intentar ir para adelante e intentar avanzar un poco más. Las cuestiones a resolver, que tampoco entiendo que no le habréis hecho mucho caso, no lo sé, pero son del tipo que hay en la tarea, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Y, ¿qué más? Las novedades de SL, que es lo que os digo, la legislación que ha cambiado. Y después tenéis este pequeño documento que es el de síntesis, prácticas de formas jurídicas. Prácticas. Bueno, no me la quiero abrir aquí. A ver. ¿Vale? Las prácticas de formas jurídicas. Que son las que tenemos, ¿vale? Las que habéis visto en la tarea.
Sí. Esta es la misma. ¿Hay alguna más diferente? Que son las que vamos a hacer antes de la práctica. Como este de Don Zacarías Tazo. ¿Vale? Vale. Ok. Yendo con el tema un poquito. Vamos a ver la presentación. Constitución puesta en marcha. Acordaros, esta es la presentación más simplista. Y después tengo la otra, que es la que vamos a ver a continuación, que es un poquito más esquematizada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí simplemente distinguimos rápidamente, para que tengáis en la cabeza, las sociedades personalistas y capitalistas. Dentro de las personalistas tenemos la de responsabilidad individual o empresa individual. Acordaos, no hay diferencia entre patrimonio personal y patrimonio de la empresa. Si un negocio no tiene ingresos, el empresario tiene que utilizar su patrimonio personal actual y futuro para enfrentar la deuda. Hay mucho autónomo muy osado que llega, va al banco, el banco, sobre todo cuando las épocas están alegres, da financiación con bastante poca garantía real, de manera que puedes comenzar con tu negocio y después vienen los madres mías, ¿no? ¿Os suena esto? Sí, Hay mucho de esto y ha habido mucho de esto en épocas bollantes, ¿no? Cuando los tipos de interés del interbancario están bajos, fácil acceso al crédito, te da un 110% del valor de tus activos, etcétera, etcétera. Tienes fácil acceso al dinero. Pero ese dinero, lo que le cuesta siempre al autónomo, siempre no, muchas veces al autónomo o al empresario individual, es darse cuenta de que ese dinero no es suyo. Ese dinero es de otra persona. Lo estás poniendo en circulación con una expectativa de negocio futuro que has reflejado en tu plan de empresa, pero tiene que materializarse. Si eso no se traduce en realidad, puedes tener serios problemas porque la deuda la respondes. Bueno, dicho esto, siempre pongo un ejemplo de una empresa que yo estuve estuve gestionándola, desde luego lo hice fatal, que yo le hacía el seguro de crédito a la exportación y nunca se convirtieron de autónomo a SL. ¿Qué significa esto? Que su responsabilidad siempre fue ilimitada. En este caso ocurrió que tuvo 3 impagos seguidos de grandes importes. La empresa facturaba 20 millones de euros y tuvo 3 impagos de 100.000 euros. Y dirás, bueno, si factura 20 millones, en teoría 100.000 euros no tendría por qué ser un problema si hubiera sido un solo impago, pero fueron 3, en torno a 100.000. Sumaban 300.000 euros la totalidad de los impagos. Es decir, una expectativa de ingreso para hacer frente a pagos a corto plazo, de repente desaparece. Desaparece. Ya puedes entrar a litigar, intentar recobrar la deuda, lo que quieras, pero en ese intervalo lo que ocurre es que tú eres insolvente, no puedes pagar. En empresa, en el mundo de las finanzas, no existe ni la buena fe ni el amiguismo, ¿vale? Llegó un momento en el que el banco reclamó la deuda las veces que tiene estipuladas, la deuda con banco, y cuando llegó el límite que ellos tienen prefijado, le dijo al empresario, me tiene que hacer efectiva la totalidad de la deuda con nosotros. El empresario dijo, sí, sí, claro, por supuesto, llevamos trabajando 20 años juntos, nunca ha habido ningún problema, ahora tengo esta eventualidad, pido una demora. Y el banco, lo sé de primera mano porque nos llamó a nosotros la aseguradora de crédito y dijo, vosotros vais a cubrir esta cantidad, y nosotros dijimos, nosotros no entra dentro de nuestro rango de coberturas. Vale, pues vamos a tener que ejecutar la deuda. Eso para un banco es darle a un botón y perder un cliente, pero es darle un botón. Y en el momento que eso pasa, ¿qué creéis que ocurre con la empresa en cuestión? que se va a pique. La empresa, pero Bien. no se constituyó como sociedad. Pues la empresa y todo o el autónomo en este caso. Y su cónyuge y la casa y el perro. Pues lo que has dicho, lamentablemente en este caso, porque los conocía yo personalmente, eran de Lorca, todo eso se fue al banco. Así de simple.
se quedaron sin casa, se quedaron sin coche. O sea, el perro, la verdad que no lo sé, pero ellos y toda la unidad familiar, ¿vale? La empresa era del padre, el padre ya estaba de retirada y el hijo, que era este señor, pues estaba haciendo cargo. Claro, hablamos de gente de campo, gente sin formación. Acordaos que una de las partidas que yo ponía era la formación. Es necesario no solo saber leer un balance, sino que existe un balance, ¿vale? Y cómo funciona el sistema financiero. Es decir, lo que estáis haciendo vosotros, claro, no conocía nada de esto. Empresarios hechos a sí mismos, trabajaban con ganado, con cerdos, y pues ya digo, la empresa iba muy bien. Si factura 20 millones de euros, va bien, ¿vale? La empresa cerrada y ellos en la calle. Esto es un caso real de hace ya unos añitos, hace como 15 años de esto, pero no sé cómo les dirá a día de hoy, pero sí que nos puede pasar a cualquiera si no tienes clara todos estos temas de las responsabilidades, ¿vale? En fin, me gusta poner las cosas en contexto porque lamentablemente existe. Bueno, existe una figura similar al emprendedor que es la de responsabilidad limitada, que bajo determinadas condiciones se limita la responsabilidad del empresario, dejando la vivienda habitual a salvo. Afortunadamente ha evolucionado esto, pero también tienes que saber que existe para cuando te das de alta optar a esta responsabilidad limitada, ¿vale? Dentro de una empresa individual hablo, no una SL, porque la SL deja la vivienda habitual a salvo, sí o sí, porque es responsabilidad limitada, ¿vale? Bueno, la forma de darte de alta pues es muy rápida, no hay ningún problema y demás. Eso en cuanto a las personalistas, solo está mencionando la empresa individual, pero acordaos que también estaba la colectiva y la... ¿Y cuál era la otra? No me acuerdo ahora mismo. Ahora lo vemos en el otro esquema. Después tenemos las mercantiles, tenemos las personalistas, capitalistas y especiales. Las capitalistas son las que nos vamos a centrar más, SASL, personalistas, colectiva y comanditaria simple, y especiales, la cooperativa, sociedad profesional y sociedades laborales. Sociedades profesionales, por ejemplo, sociedades de abogados o de profesiones, digamos, ¿no? Sociedades mercantiles, bueno, ya esto lo acabamos de ver, sociedades personalistas, capitalistas. Las personalistas conservan algunas características propias de empresas individuales y las capitalistas se basan en el compromiso económico adquirido. Todo esto cobra más sentido cuando rellenéis el cuadro, ¿vale? El cuadro para el lunes que viene, el de la actividad, relleno, y ya podéis así de paso completar en la tarea el punto 1, que es otro cuadro igual. Es el mismo cuadro, vamos. Constitución y puesta en marcha de una sociedad. ¿Qué hay que hacer? Pues muchas cosas. Aquí solamente mencionan la SRL, pero según sea, lo tengo yo aquí, la SA o la SL, pues hace falta distintos trámites. Por ejemplo, ahora cuando vayamos uno a uno, lo vemos. Lo que pasa es que tenemos solo una horita y luego se me va, en 20 minutos. Pero bueno, empresa individual, ¿qué tienes que hacer? Alta en el censo de empresarios y profesionales y tal, en AEAT. Ahí eliges también, por cierto, en qué sector te mueves. No te das de alta de autónomo, te das de alta autónomo de construcción, autónomo de economía, autónomo de docencia, también existe, formadores, ¿vale? Es decir, eliges tu sector de actividad, no puedes facturar por otro. Aunque sí puedes elegir más de uno. Alguien me ha escrito. Admitir. Hola Héctor, ¿qué tal? Vale. Bueno, puesta en marcha. Aquí dice, para una SR, empresa individual, el alta en el censo, alta en el RETA. El RETA es el equivalente a Seguridad Social para autónomos. Legalización del libro diario, libro de inventarios, cuentas anuales ante el registro mercantil provincial. En su caso, son obligatorios para las empresas que tengan contabilidad. Si eres un autónomo, no tienes por qué tener contabilidad. Obtención del certificado electrónico para firma de todos los documentos con la administración.
Después, licencias con el ayuntamiento, de actividad de funcionamiento, de obras, trámites en caso de contratar personal, con la seguridad social, alta de contratos, calendario laboral, etcétera, ¿vale? Bueno, esto para las empresas individuales. Ahora, sociedades mercantiles, insisto, personalistas, capitalistas y especiales, pues aquí una sociedad, por ejemplo, colectiva no, voy a decir la SRL, ¿vale? Sociedad de responsabilidad limitada, aquí es con personalidad jurídica propia, un capital social, ya digo, de €1, ampliable hasta los 3.000 euros, que es lo que demanda el Estado, pero deben destinar sus beneficios a reserva legal, al menos un 20% de lo que vayan facturando. Participaciones sociales, derechos de socios, órganos sociales, impuestos de sociedades, ¿vale? Tiene una serie de ventajas, de inconvenientes, pero bueno, sobre todo el tema impositivo y el tema de responsabilidades. Después, la sociedad anónima es la segunda capitalista o mercantilista en importancia. Y para constituirse, pues fijaos las cosas que les hacen falta. Primero, una certificación negativa del nombre de la sociedad para una SRL, ¿vale? Estamos aquí. Aquí. Veis que esta presentación la pongo, pero la verdad que es muy sencillita y no sirve para estudiar. Ahora vamos a la otra. La SRL, lo que estaba diciendo. ¿Qué hace falta para darse de alta? Registro mercantil. Vas y dices, ¿este nombre existe? El nombre de tu sociedad, porque ya tienes que tener una razón social, ¿vale? Aunque sea Gregorio y hermanos, ¿vale? Ya tiene que tener una sociedad y un nombre, un registro, y tiene que no estar publicado. Después necesitas un NIF, un número de identificación fiscal. Escritura pública de constitución ante notario. Hablamos ya de sociedades mercantiles, ¿vale? Tiene que mediar un notario, no así en individuales. Estatutos de la sociedad. Estatutos es la normativa, las reglas internas, donde aparece todo, incluido el capital social aportado por cada socio y demás. Son los papeles, digamos, de la empresa. La escritura. Liquidación de impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Bueno, cuando he puesto ahí fiscalidad, también habría que incluir esto, ¿vale? Los impuestos de actos jurídicos documentados, que son los impuestos de documentación pública. Inscripción en el registro mercantil provincial, en su caso, ¿vale? Todo esto haría falta para constituir todos los pasos de una SRL para crear la SRL. Ahora, después, ya la tienes creada y ahora hay que ponerla en marcha, ¿vale? Para ponerlo en marcha hay más trámites. Los trámites, alta en el censo. De nuevo, censo de empresarios, profesionales y retenedores se llama. Liquidación del impuesto sobre actividades económicas. Estoy chequeando, por cierto, aquí porque esto en el libro que os recomendé, el MacGraw, tiene muy bien puesto el esquema de las cosas que hacen falta. Liquidación del IAE. El IAE es en la Agencia Española de Administraciones Tributarias, o sea, la EAT, se da de alta y da una demora para primeras empresas de hasta 2 años o facturaciones inferiores a 1 millón de euros. Es decir, no te crujen con ese impuesto hasta que no has superado una de las dos. Alta de socio administradores en la Seguridad Social, ¿vale? Si el administrador posee más del 50% del capital social, debe darse de alta en régimen de autónomos. Es curioso, pero también debe ser autónomo el socio que tenga más de la mitad de las acciones de una SRL, ¿vale? Esto, bueno, pues son requisitos legales. Legislación de libros ante el registro mercantil provincial. ¿Qué libros? Acta, registro de socios, acciones nominativas, libro diario, libro de inventario. Libro diario es contabilidad pura, contabilidad de movimientos contables diarios, libro de inventarios y de cuentas anuales. Obtención del certificado electrónico. Como ya lo he dicho antes,
Ya sabéis que el certificado electrónico, para el que no lo tenga, lo podéis sacar en la Fábrica Nacional de Moneda de Timbre o en la ACV de Valencia, por ejemplo. No sé si hay algún otro organismo que te lo saque. Y luego contratación de personal, ¿vale? Todo esto, por cierto, existen lugares para darse de alta electrónicamente. Existe un documento único electrónico, el DUE, donde se rellenan todos los campos que hacen falta para darse de alta, ¿vale? O sea que se puede hacer online. ¿Me estáis siguiendo? More or less? Yes, it is. Otros tipos de sociedades. Aquí tenemos algunas otras. Aquí solo menciono un par porque le pareció bien. Las especiales, tenemos las laborales. El capital social pertenece a empleados con contratos indefinidos, ¿vale? Cooperativas, personas que se asocian para realizar actividades empresariales con fines económicos y sociales, ¿vale? Económicos, las agrícolas, y sociales, pues hacerte una casa. Sociedades laborales, esta de aquí, dice, ¿quién es el socio? Los que trabajan, los empleados, ¿vale? Por supuesto, un empleado, si es su propio jefe, se hace un contrato indefinido, ¿no? Pero ¿qué tipo de empresas se convierten en laborales? ¿Qué se os ocurre? Familiares. Por ejemplo, muy bien. ¿Cooperativas de vino? Si es una cooperativa, no es una sociedad laboral. Pero bueno, vamos a decir una sociedad laboral de una familia que se dedica al vino, ¿no? Por ejemplo. Eso valdría. Vale. ¿Habéis pensado alguna vez en una empresa, que esto se da mucho, empresa que entra en concurso de acreedores, ¿vale? Me da igual el sector. Cuando, digamos, la gerencia de dicha empresa decide entrar en el concurso de acreedores, es decir, liquidar, suspensión de pagos, etcétera, los empleados pueden reconvertir la empresa a una sociedad laboral. De manera que conservan su puesto de trabajo y son los propios empleados quienes la reflotan, ¿vale? Esto se ve, esto se hace, pero claro, después del procedimiento concursal, es decir, limpian deuda, hacen la limpieza de deuda con planes de pago y con quitas y demás, ¿vale? ¿Puede ser que eso pasara con Duralex? Duralex pasó, efectivamente. Hay varias empresas grandes que ha pasado. Empresas grandes que Galletas Cuétara creo que también lo hizo y bueno, recientemente ha habido un caso aquí en la región, recientemente es el año pasado, de una empresa que se llamaba Secom Iluminación y se planteó que hiciera una sociedad laboral. Lo que pasa es que para eso tiene que estar muy involucrado todos los empleados. Entonces tiene que haber un acuerdo y son empresas muy grandes, pues les cuesta trabajo, ¿vale? Les cuesta trabajo gestionar a la inmensa mayoría. Vale, bueno, precisamente aquí hablamos de concurso de acreedores, que es, se reorganizan las deudas, se intenta salvar la empresa, lo hace además un especialista, no en liquidar, sino en intentar salvar la empresa. Eso es un concurso de acreedores, ¿vale? Y hay dos tipos de concursos, el concurso voluntario y el necesario. El necesario lo activan los acreedores, es decir, todo aquel que a quien le debe dinero la empresa, dicen, oiga, que nos debe mucho dinero esta empresa. Entonces lo demandan, por decirlo de alguna manera. Y voluntario es el propio empresario que dice, con lo que estoy ingresando, por lo que sea, una eventualidad, falta de materias primas o subida drástica del coste de la energía, lo que sea. No puedo hacer frente a mis pedidos. Entonces lo puede incluso pedir el propio empresario. ¿Vale? Concurso. Entonces se analiza una situación para determinar si la empresa pues, se puede salvar con un convenio. Convenio significa un acuerdo con acreedores, o si debe liquidarse. Liquidar ya sí es cerrar, ¿vale? Empezar a vender activos y demás. Y ahí, uy, ya está, ya me ha echado. Vale, y ahí pierde todo el mundo. Bueno, esta es la presentación primera y la otra, de aquí, pero no quiere abrírmela. A lo mejor es aquí donde se abre. Uy, no me atrevo a trastear, que igual me lo cargo. Pero
Ah, no. Vale. Ahora se está sumando gente. En la otra presentación, movemos un segundico. Está aquí. Vale. Vale. Aquí tenéis un poco parecido. Primero, bueno, hace un análisis del número de empresas que existen de cada uno. Como veis, lo que más hay son SRLs en España, lo que llaman las pymes, el conjunto de las pymes. Pues hay con mucha diferencia gran cantidad de empresas. Personas físicas, como veis, le sigue no muy de lejos. Y todo esto conforma el núcleo empresarial nacional. Ahora, si veis esto, decís, ¿y cómo es posible que los autónomos se consideran, lo que hemos visto un poco de las características del autónomo, bastante exprimidos, ¿no? Porque al final pagan mucho impuesto y cuesta mucho salir adelante con todo, no solo por impuestos, sino por aportaciones, cotizaciones, liquidaciones, etcétera, ¿no? Entonces, al final les cuesta trabajo salir adelante. Bueno, este es el grueso. No suele haber campañas políticas ni de seguimiento de este tipo de pequeñito empresario. Y sin embargo, es verdad que no concentran la mayor parte de la riqueza que se genera del PIB, pero sí que concentra la mayor parte del empresariado. Y España, por ejemplo, en líneas generales, es muy emprendedora, ¿vale? Es un país emprendedor. Todo el mundo intenta montarse su negocio en cuanto pueden, ¿vale? Con lo cual, debería prestarse, bajo mi punto de vista, más atención. Sociedades anónimas, si os fijáis, comparativamente, 55.000, solamente un 3,8% del tejido y concentran a lo mejor más de la mitad de la riqueza nacional. Claro, ¿quién se conforma en sociedades anónimas? Pues empresas ya de cierta envergadura. Bueno, de nuevo, esto es repetición, pero esta presentación me gusta más. Ahora os la voy a volcar aparte, ¿vale? Lo voy a poner justo debajo de la anterior para que las tengáis separadas. Empresario individual o autónomo, trabajador autónomo económicamente, dependiente de tal. Aquí tenéis características del empresario individual, ya las hemos comentado. Les echáis un vistazo. Inconvenientes y ventajas también las tiene. Sobre todo el mayor inconveniente es el primero, ilimitado. Y fiscalidad. Al final la fiscalidad, conforme se va cogiendo volumen, es demasiado elevada porque va todo a rendimientos de IRPF. ¿Vale? Dificultades de financiación, etcétera. Obligaciones formales del empresario individual. ¿Qué tiene? Pues lo que he dicho, liquidación de IVA, el IRPF, seguridad social, permisos de obra con ayuntamientos, todo lo que he comentado antes. Conceptos, deberes, imputación de rentas, cómo se hace a cada socio, etcétera. Sociedades mercantiles, bueno, pues aquí empezamos a hablar de empresas donde ya se limita la responsabilidad del empresario frente a terceros. Y los tipos, pues todos los que veis aquí. Muchas. Una SL, por ejemplo, dice capital mínimo 3.000. Bueno, pues no totalmente desembolsados a la Constitución. Con la nueva legislación del 23, pues pasa a ser €1 y progresivamente llegará a 3.000. Con eso se ayuda un poquito a todos esos 500.000 pymes que hay, a las que hay que echar una mano, ¿no? Y SA, pues os tenéis que quedar con los 60.000, pero la primera, a la hora de constituirse, la primera aportación son 15.000. ¿Vale? La mayoría de capital pertenece a socios trabajadores, limitados o anónimos, mínimo de 3 socios, aquí sí hay un mínimo. A sociedades laborales. Las laborales, acordaos, son los que tienen los trabajadores, contrato indefinido, y son ellos los propios empresarios, ¿vale? Cuando pone un mínimo de socios, lo hace un poco para que sí que sea una asociación de antiguos empleados, digamos, que se convierten en sus propios jefes, ¿vale? Para evitar fraudes. Hay muchos fraudes o intentos de fraudes, o mejor llamado, más que fraude, ingeniería, ¿vale? Para intentar tributar lo mínimo y pagar lo mínimo. Cooperativas de trabajo, cooperativas de transporte, y aquí pues varias
legislaciones al efecto. Constitución y puesta en marcha, ¿vale? Para constituirse hace falta una serie de requisitos y después para la puesta en marcha los siguientes, ¿vale? Primero es que tenga entidad por sí misma y luego ya que empiece a operar. Entonces, bueno, va uno detrás del otro, pero para que lo sepáis, antes los he descrito y aquí los tenéis enumerados, no detallados, ¿vale? Subvenciones a empresas, las subvenciones que existen, que hay muchas, y aquí hay una serie de obligaciones fiscales. Ya os he dicho que el impuesto, por ejemplo, de actividades económicas se paga si la facturación es superior a 1 millón o a los 2 años. Deja cierta holgura. 2 años es muy poco tiempo, ¿eh? Si lo pensáis. A partir de ahí hace falta empezar a pagar el impuesto de actividades económicas. Obligaciones laborales. Bueno. Concurso de acreedores, situación de insolvencia, ya lo he dicho antes, las distintas fases. Aquí está un poquito, ya digo, un poquito más extendido. Pues el otro es solamente un parafín, por eso no me gusta esa presentación, me gusta combinarla con esta. Y aquí te pone eso, que es acreedores con garantía hipotecaria, trabajadores empleados, administraciones públicas, proveedores, socios, etcétera, etcétera. Es un poco galimatías, pero bueno, teniendo la guía al lado, ¿vale? Podéis ir perfectamente. Como me queda nada, bueno, esto ya está visto. Vosotros lo miráis más tranquilamente y me vais diciendo cómo lo veis. Ahora esto os lo voy a volcar según terminemos. Aquí. ¿Vale? Porque esto no sé muy bien cómo componerlo. Y no sé si habéis tenido ocasión de echarle un vistazo al temario. Me habéis dicho que no, ¿no? Yo no. No. Me gusta. Me gusta porque entonces es que no me habéis hecho caso. Pero claro, no habéis trabajado el finde. Pero estas cosas hay que ir adelantándolas, ¿vale? Porque aquí, quitando los casos prácticos, que yo recomiendo que los veáis, pero vosotros, no yo, te va diciendo de cada una de ellas que tienes. Vais a tener que ir a este documento igual, pero fijaos que empieza con comunidad de bienes. Bueno, personalmente nunca me ha gustado mucho cómo está estructurado el tema aquí. ¿Ese Entonces, documento es el que tendremos que estudiar para el examen? bien, sí. Tenéis que estudiaros este documento y mi resumen. ¿Vale? Vale, persona jurídica, es lo mismo, sociedades mercantiles, ¿cuáles hay? Pero cuando hable de colectiva y anónima, bueno, por aquí ya sabéis dónde está ubicado, por lo que acabamos de hablar. Como bien ha dicho la compañera, hay que estudiar para el examen. Este es el documento base del examen. Pero cuidado cuando estudiéis este, porque a veces da datos, muchos datos de más, ¿vale? Y entonces, pues lo hace un poco enrevesado. El grueso es el mismo. Así que os tenéis que mirar este y miraros el resumen. Que para eso os lo hago. Con otra estructura, ¿vale? Pero un poquito más sencillo. ¿Vale? De todas maneras, cuando hagáis el cuadro, el lunes, requisito, ¿eh? Tenéis que hacer el cuadro para el lunes. Lo verificamos aquí. ¿Vale? ¿Tengo vuestro compromiso? Sí, profesor. Ningún problema, profesor. ¿Pero Aquí... qué cuadro? ¿El que enseñaste antes? Muy bien, buena pregunta. ¿Qué cuadro? ¿De qué me está usted hablando, caballero? Síntesis de formas jurídicas. ¿Lo ves? Sí, sí, vale. Vale. Es el mismo que la actividad 1 dentro de la tarea. Así que aprovecháis y ya resolvéis ese mientras hacéis este. ¿Vale? Así os obligo a buscar cada uno de los huequitos estos. Y lo resolveremos en clase. Y así ya lo tenéis y tenéis una parte resuelta. ¿Vale? Vale. Bueno, venga, a descansar. Ya está bien. Bueno, ya está bien, no. Que ahora os toca inglés o algo, ¿no?